El caso de Zulma Guzmán comenzó a tomar forma pública cuando la desaparición y posterior muerte de 2 menores en Bogotá activó a las autoridades judiciales y encendió alertas dentro de la Fiscalía General de la Nación, que desde las primeras diligencias entendió que no se trataba de un hecho aislado ni de un evento accidental, sino de una investigación que involucraba planificación, manipulación y un patrón de comportamiento reiterado. Los hechos se desarrollaron en la ciudad de Bogotá, donde Zulma Guzmán mantenía vínculos personales con el entorno familiar de las víctimas, situación que permitió a los investigadores reconstruir una relación previa que resultaría clave para entender el desenlace. De acuerdo con la investigación, Zulma Guzmán había sostenido una relación sentimental con el padre de los menores, una relación que con el tiempo se tornó conflictiva y marcada por rupturas, reconciliaciones y episodios de control emocional. Testimonios recopilados por la Fiscalía señalaron que Zulma buscaba mantenerse vinculada a la familia incluso después de la separación, manteniendo contacto frecuente con el hombre y con su círculo cercano. Esta cercanía fue documentada mediante registros de llamadas, mensajes y encuentros presenciales que ocurrieron durante meses previos a los hechos investigados. La Fiscalía estableció que los menores fallecidos eran hijos del hombre con quien Zulma Guzmán sostuvo la relación. Ambos niños residían en Bogotá y compartían tiempo entre la casa de su padre y otros espacios familiares. Según el expediente, Zulma no convivía permanentemente con los menores, pero tenía acceso a ellos en determinados momentos, especialmente cuando visitaba al padre o participaba en actividades familiares. Este acceso fue uno de los elementos que permitió a los investigadores trazar una línea de oportunidad. Los hechos que dieron inicio formal a la investigación ocurrieron cuando los 2 menores comenzaron a presentar síntomas graves de intoxicación. Los registros médicos indicaron que los niños ingresaron a centros de atención en Bogotá con cuadros clínicos compatibles con envenenamiento. A pesar de los esfuerzos médicos, ambos fallecieron, lo que activó protocolos legales y forenses. En un primer momento, el caso fue tratado como una muerte por causas no determinadas, pero los resultados iniciales del laboratorio generaron dudas inmediatas. Los análisis toxicológicos practicados a los cuerpos de los menores revelaron la presencia de sustancias que no correspondían a medicamentos prescritos ni a alimentos de consumo común. Los peritos concluyeron que se trataba de un agente tóxico administrado de manera deliberada. Este hallazgo llevó a que la Fiscalía abriera una investigación penal por homicidio, enfocándose en el entorno más cercano de las víctimas. Desde ese momento, la figura de Zulma Guzmán comenzó a aparecer de forma reiterada en los informes. Durante las entrevistas iniciales, familiares y personas cercanas relataron que Zulma había manifestado comportamientos posesivos y expresiones de resentimiento tras la ruptura con el padre de los menores. Algunos testimonios indicaron que ella había hecho comentarios sobre no aceptar la separación y sobre la idea de que si no podía mantener la relación, nadie más debía hacerlo. Estos relatos fueron incorporados como contexto, no como prueba concluyente, pero sirvieron para orientar la investigación. La Fiscalía también examinó el acceso de Zulma a sustancias potencialmente tóxicas. Según los registros, ella había adquirido productos químicos en diferentes momentos, lo cual fue corroborado mediante facturas y testimonios de vendedores. Aunque estos productos podían tener usos domésticos legítimos, los investigadores señalaron que coincidían con los compuestos hallados en los análisis forenses. Este cruce de información fortaleció la hipótesis de una administración intencional. A medida que la investigación avanzaba, se estableció una cronología detallada de los días previos al fallecimiento de los menores. En esa línea de tiempo, Zulma Guzmán estuvo presente en encuentros familiares y tuvo contacto directo con los niños. Registros de cámaras, mensajes de texto y llamadas telefónicas confirmaron su presencia en lugares clave. Para la Fiscalía, esta cercanía temporal resultó determinante para consolidar la teoría del caso. Cuando las autoridades se disponían a avanzar con imputaciones formales, se confirmó que Zulma Guzmán había salido de Colombia y se encontraba en el Reino Unido. La salida del país ocurrió en un periodo cercano al inicio de las indagaciones más profundas, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que existía un riesgo de evasión de la justicia.
Ante esta situación, se emitieron alertas internacionales y se inició el proceso para solicitar su localización y captura con fines de extradición. Desde el Reino Unido, Zulma Guzmán negó las acusaciones y manifestó, a través de su defensa, que era víctima de una persecución judicial. Sin embargo, la Fiscalía colombiana continuó recopilando evidencia, incluyendo informes periciales, testimonios ampliados y análisis de contexto. El caso fue presentado como uno de los expedientes más sensibles, no solo por la muerte de dos menores, sino por la complejidad emocional y jurídica que implicaba procesar a una persona con vínculos afectivos directos con las víctimas. El proceso de extradición comenzó a desarrollarse en paralelo a la investigación principal. La Fiscalía General de la Nación remitió la documentación correspondiente a las autoridades británicas, exponiendo los cargos, las pruebas recolectadas y la necesidad de que Zulma Guzmán respondiera ante la justicia colombiana. Este trámite internacional introdujo una nueva etapa en el caso, marcada por audiencias, recursos legales y evaluaciones sobre garantías procesales. Mientras tanto, en Colombia, la familia de los menores exigía justicia y claridad. El caso adquirió una fuerte repercusión mediática, siendo descrito como uno de los episodios judiciales más impactantes de los últimos años. Los medios destacaron la presunta frialdad del método utilizado y la traición implícita en el vínculo de confianza que existía entre Zulma y los niños. Para la opinión pública, el caso no solo representaba un crimen, sino una ruptura profunda de los lazos familiares. La Fiscalía sostuvo que el envenenamiento no fue un acto impulsivo, sino una acción planificada. Los peritajes indicaron que la administración del tóxico requirió conocimiento previo y una dosificación específica. Esta conclusión reforzó la idea de que quien ejecutó el acto sabía exactamente lo que estaba haciendo. En los documentos judiciales, los fiscales señalaron que el objetivo habría sido causar daño irreparable al padre de los menores, utilizando a los niños como medio. Conforme se difundían más detalles, el caso de Zulma Guzmán pasó a ser analizado no solo desde una perspectiva penal, sino también psicológica y social. Sin embargo, la Fiscalía fue enfática en que su enfoque se mantenía estrictamente en los hechos comprobables y en la evidencia técnica. La investigación seguía abierta, a la espera de que el proceso de extradición permitiera que la acusada enfrentara formalmente los cargos en Colombia. Hasta ese momento, el expediente ya reunía cientos de páginas de pruebas, informes forenses y declaraciones. La muerte de los dos menores había quedado establecida como resultado de un envenenamiento, y la presunta responsabilidad de Zulma Guzmán se sustentaba en una combinación de oportunidad, acceso, contexto relacional y evidencia técnica. Con la imputada fuera del país, el caso entró en una fase prolongada, dependiente de decisiones judiciales internacionales. Tras la salida de Zulma Guzmán de Colombia y su ubicación en el Reino Unido, la investigación tomó un ritmo distinto, marcado por la distancia geográfica pero también por la acumulación constante de pruebas. La Fiscalía General de la Nación continuó trabajando con el material ya recolectado y con nuevas diligencias orientadas a fortalecer el expediente con miras a un eventual juicio. En esta etapa, el foco se centró en consolidar la hipótesis de responsabilidad penal y en demostrar que la muerte de los dos menores no fue producto de una negligencia ni de un evento accidental, sino el resultado de una acción deliberada. Los fiscales asignados al caso ordenaron la ampliación de los dictámenes forenses. Se realizaron análisis complementarios sobre las muestras biológicas de los menores, con el objetivo de establecer con mayor precisión el tipo de sustancia utilizada, su origen probable y el tiempo aproximado de administración. Los expertos concluyeron que el tóxico hallado no correspondía a un producto común de consumo doméstico y que su ingestión había sido progresiva, lo que indicaba una administración calculada. Esta conclusión permitió a la Fiscalía sostener que el envenenamiento ocurrió en un entorno controlado y no en un evento fortuito. En paralelo, se profundizó en el análisis del entorno familiar. Los investigadores entrevistaron nuevamente al padre de los menores, así como a otros familiares cercanos, con el fin de reconstruir la dinámica previa a los hechos. En estas diligencias se documentaron episodios de tensión entre Zulma Guzmán y el padre, así como desacuerdos relacionados con la ruptura de la relación.
La Fiscalía consideró relevante establecer si existían antecedentes de amenazas, advertencias o comportamientos que evidenciaran una escalada de conflicto. La revisión de dispositivos electrónicos fue otro elemento central. Peritos informáticos analizaron teléfonos móviles, cuentas de correo electrónico y plataformas de mensajería utilizadas por Zulma antes de su salida del país. De estos análisis surgieron conversaciones que reflejaban un estado emocional alterado y expresiones de resentimiento. Aunque la defensa sostuvo que estos mensajes no constituían prueba directa de un delito, los fiscales los incorporaron como parte del contexto que ayudaba a explicar la motivación. Mientras tanto, el proceso de extradición avanzaba de forma paralela. Las autoridades colombianas remitieron solicitudes formales a sus homólogos británicos, adjuntando traducciones certificadas del expediente y explicando el marco legal colombiano. El objetivo era demostrar que los hechos investigados constituían delitos graves reconocidos en ambas jurisdicciones y que se garantizaban los derechos procesales de la acusada. Este trámite implicó una revisión minuciosa de los estándares internacionales en materia de extradición. En el Reino Unido, Zulma Guzmán compareció ante instancias judiciales locales para responder por la solicitud de extradición. Su defensa argumentó que existían riesgos para su seguridad y cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía colombiana. Estas audiencias no abordaron el fondo del caso, sino la viabilidad legal del traslado. Sin embargo, cada intervención pública reavivó el interés mediático tanto en Colombia como en el extranjero. En Bogotá, la Fiscalía reforzó su narrativa institucional. En comunicados oficiales, se insistió en que el caso no se sustentaba en especulaciones, sino en evidencia científica y técnica. Los fiscales explicaron que la administración del tóxico requería acceso previo y conocimiento específico, y que Zulma Guzmán cumplía con ambos criterios según lo documentado. La tesis central señalaba que el crimen habría sido cometido como un acto de venganza dirigido al padre de los menores, utilizando a los niños como instrumento de daño. La reacción social no se hizo esperar. Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez expresaron su preocupación por la brutalidad del caso y exigieron celeridad judicial. En medios de comunicación se debatió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a menores y de detectar señales tempranas de violencia en contextos familiares complejos. El nombre de Zulma Guzmán comenzó a asociarse públicamente con uno de los casos más perturbadores del sistema judicial colombiano. A nivel interno, la Fiscalía revisó otros episodios del pasado de Zulma en busca de patrones similares. Aunque no se encontraron antecedentes penales previos, sí se documentaron conflictos interpersonales y relaciones marcadas por dependencia emocional. Estos elementos no fueron presentados como pruebas de culpabilidad, pero ayudaron a los investigadores a comprender el perfil conductual que, según la acusación, habría culminado en el envenenamiento. Los peritos también analizaron el modo en que se produjo la intoxicación. Con base en los tiempos de aparición de los síntomas y en los resultados del laboratorio, se estableció que la sustancia fue ingerida en al menos 2 momentos distintos. Esta información permitió a la Fiscalía argumentar que el acto no fue improvisado, sino repetido, lo que reforzaba la idea de intención criminal. La defensa, por su parte, sostuvo que no existía una prueba directa que situara a Zulma administrando el tóxico. El debate jurídico se intensificó cuando se discutió la calificación del delito. La Fiscalía consideró que se trataba de un homicidio agravado por la condición de las víctimas y por la relación de confianza existente. Esta calificación implicaba penas severas en el marco legal colombiano. El caso fue presentado como un ejemplo de cómo los delitos cometidos en el ámbito familiar pueden ser especialmente complejos de investigar y juzgar. En el ámbito internacional, el proceso de extradición avanzó con lentitud. Las autoridades británicas evaluaron la documentación enviada por Colombia, solicitando aclaraciones adicionales sobre el sistema penitenciario y las condiciones de detención. La Fiscalía respondió a cada requerimiento, subrayando que el objetivo era garantizar un juicio justo y conforme a derecho. Este intercambio prolongó el proceso, pero también permitió fortalecer la cooperación bilateral. Mientras tanto, el padre de los menores se convirtió en una figura central en la narrativa pública.
Sus declaraciones reflejaban un profundo dolor y una exigencia constante de justicia. Para la Fiscalía, su testimonio era fundamental no solo como parte afectada, sino como elemento clave para reconstruir la relación con Zulma Guzmán. Cada audiencia y cada comunicado mantenían vivo el recuerdo de los niños y la gravedad de los hechos. A medida que pasaban los meses, el caso se consolidó como un referente de discusión jurídica. Expertos en derecho penal analizaron públicamente los retos de probar un envenenamiento en contextos familiares, así como la importancia de la evidencia forense. El expediente de Zulma Guzmán se citaba como ejemplo de investigación basada en ciencia, pero también de las dificultades inherentes a los procesos transnacionales. En Colombia, la Fiscalía reiteró que no desistiría del caso, independientemente del tiempo que tomara la extradición. Los fiscales enfatizaron que el Estado tenía la obligación de perseguir los delitos contra menores y de enviar un mensaje claro sobre la protección de la infancia. Este compromiso institucional se reflejaba en la continuidad de las diligencias y en la actualización periódica del expediente. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser solo una investigación penal para convertirse en un símbolo de las tensiones entre justicia, emociones y relaciones personales. La figura de Zulma Guzmán permanecía en el centro del debate, mientras las autoridades seguían trabajando para lograr su comparecencia ante la justicia colombiana. La historia, lejos de cerrarse, avanzaba hacia una fase decisiva, marcada por la expectativa de una resolución judicial definitiva. En la etapa final del proceso, el caso de Zulma Guzmán alcanzó un nivel de atención institucional y pública que pocas investigaciones penales habían tenido en Colombia en los últimos años, no solo por la muerte de dos menores, sino por la forma en que los hechos obligaron a las autoridades a articular esfuerzos nacionales e internacionales. Mientras el expediente seguía su curso en la Fiscalía General de la Nación, el proceso de extradición se convirtió en el punto decisivo para determinar si la acusada enfrentaría formalmente la justicia colombiana. Las autoridades judiciales continuaron perfeccionando la teoría del caso, afinando cada detalle probatorio para anticipar los posibles escenarios procesales. Los fiscales revisaron nuevamente la cadena de custodia de las pruebas toxicológicas, verificaron los procedimientos aplicados en los laboratorios y solicitaron conceptos adicionales a expertos independientes. El objetivo era eliminar cualquier margen de duda que pudiera ser utilizado por la defensa para cuestionar la validez de los hallazgos. Los informes finales reafirmaron que la sustancia encontrada en los cuerpos de los menores fue administrada de manera intencional y en un contexto controlado. Paralelamente, se profundizó en el análisis del comportamiento de Zulma Guzmán antes y después de los hechos. Los investigadores establecieron que, tras el fallecimiento de los menores, ella mantuvo contacto con el padre de los niños durante un breve periodo, en el cual se mostró preocupada y colaborativa. Sin embargo, poco después, se evidenció un distanciamiento progresivo y la planificación de su salida del país. Los registros migratorios confirmaron que abandonó Colombia rumbo al Reino Unido en un lapso que coincidió con el avance inicial de la investigación penal. En el ámbito internacional, las audiencias relacionadas con la extradición continuaron desarrollándose en territorio británico. Los jueces analizaron los argumentos presentados por ambas partes, centrándose en los principios de doble incriminación, proporcionalidad y garantías procesales. La defensa de Zulma Guzmán insistió en que su extradición podría vulnerar sus derechos fundamentales, mientras que la Fiscalía colombiana sostuvo que el proceso cumplía con todos los estándares exigidos por el derecho internacional. Durante este periodo, el caso siguió siendo objeto de debate en Colombia. Académicos, juristas y especialistas en criminología analizaron públicamente los retos que planteaba una investigación de esta naturaleza. Se discutió la dificultad de probar delitos cometidos en el ámbito privado y la importancia de la evidencia científica en ausencia de testigos directos. El expediente de Zulma Guzmán se convirtió en un ejemplo de cómo los sistemas judiciales modernos dependen cada vez más de la ciencia forense para esclarecer crímenes complejos. La familia de los menores continuó participando activamente en el proceso, asistiendo a diligencias y manteniendo contacto con los fiscales. Su presencia constante fue interpretada como una forma de presión moral para que el caso no quedara en el olvido.
Las autoridades, por su parte, reiteraron en múltiples ocasiones que la prioridad era garantizar justicia para las víctimas y que no se permitiría que la distancia geográfica se convirtiera en un obstáculo definitivo. Con el avance del tiempo, la Fiscalía comenzó a preparar los escenarios para un eventual juicio en ausencia, contemplado por la legislación colombiana en determinadas circunstancias. Aunque esta opción no era la preferida, se consideró como una alternativa para evitar la paralización indefinida del proceso. Sin embargo, los fiscales dejaron claro que el objetivo principal seguía siendo la comparecencia física de Zulma Guzmán ante un juez colombiano. En el Reino Unido, las decisiones judiciales avanzaban lentamente. Cada requerimiento adicional implicaba semanas de análisis y respuesta. La cooperación entre ambos países se mantuvo activa, con intercambios constantes de información y documentación. Este proceso evidenció las complejidades de la justicia transnacional y la necesidad de coordinación entre sistemas legales con tradiciones distintas. Mientras tanto, el caso continuó generando reflexiones sobre la protección de los menores en contextos familiares. Organismos estatales revisaron protocolos de prevención y atención, tomando el caso como referencia para identificar fallas estructurales. Aunque estas discusiones no formaban parte directa del expediente penal, demostraban el impacto social que había tenido la investigación. La Fiscalía también evaluó el impacto emocional del caso en los investigadores y peritos involucrados. Trabajar con la muerte de niños y con un expediente cargado de tensión emocional representó un desafío adicional. Aún así, las autoridades insistieron en mantener un enfoque técnico y objetivo, basado exclusivamente en los hechos comprobables. Con el paso de los meses, el nombre de Zulma Guzmán quedó asociado de manera permanente a uno de los casos más controversiales del sistema judicial colombiano. La narrativa pública oscilaba entre la indignación y la expectativa de una resolución definitiva. Cada nueva información relacionada con la extradición era seguida de cerca por medios y ciudadanos. Finalmente, la Fiscalía reafirmó su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales. En comunicados oficiales, se subrayó que los delitos contra menores no prescriben en términos de interés público y que el Estado tiene la obligación de perseguirlos sin importar el tiempo o la complejidad del proceso. Esta postura fue respaldada por distintas instancias del Poder Judicial. El expediente, ya consolidado, reflejaba una investigación extensa, basada en pruebas científicas, análisis contextuales y cooperación internacional. La acusación contra Zulma Guzmán se sostenía en una estructura probatoria diseñada para resistir el escrutinio de un juicio oral. Aunque la extradición aún no se había concretado, el caso estaba listo para avanzar en el momento en que las autoridades británicas emitieran una decisión definitiva. En este punto, la historia judicial alcanzó una fase de espera, marcada por la incertidumbre y la expectativa. Para la familia de los menores, cada día sin una resolución representaba una prolongación del dolor. Para la Fiscalía, era una prueba de perseverancia institucional. Para la sociedad colombiana, el caso se convirtió en un recordatorio de las consecuencias devastadoras que pueden surgir cuando los conflictos personales escalan sin control. Así, el caso de Zulma Guzmán cerró su ciclo investigativo inicial y entró en una etapa decisiva, en la que el desenlace dependería de decisiones judiciales internacionales. La muerte de 2 menores en Bogotá quedó registrada como el núcleo irreparable de la historia, y la búsqueda de justicia se transformó en un proceso largo, complejo y profundamente simbólico. Con esta última parte, se completa el relato de un caso que marcó a Colombia y que continúa siendo una referencia obligada en el análisis de los crímenes más impactantes y controvertidos del país.